Bienvenidos al canal. Si alguna vez te has despertado preguntándote qué significó ese sueño tan extraño que tuviste, este video es para ti. Dale like, suscríbete y prepárate para un viaje al interior de tu mente dormida. Vamos allá. Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Desde interpretaciones místicas hasta teorías científicas, los seres humanos siempre han buscado comprender qué sucede en nuestras mentes mientras dormimos. Hoy vamos a sumergirnos en la ciencia moderna que estudia los sueños, el inconsciente y los misterios que surgen cuando cerramos los ojos. Para empezar, debemos entender qué es el sueño desde el punto de vista fisiológico. Dormir no es solo descansar, es un proceso activo donde el cerebro se reorganiza, procesa información y mantiene la salud del cuerpo. Sin el sueño, el cuerpo y la mente colapsan. Durante el sueño, nuestro cerebro pasa por diferentes fases. La más importante para los sueños es la fase REM, movimiento rápido de ojos. En esta etapa, el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos. Aquí es donde los sueños más vívidos y extraños suelen ocurrir. Un detalle curioso es que, aunque el cuerpo está relajado, el cerebro se mantiene activo, enviando señales eléctricas que crean imágenes, sensaciones y emociones. Es como si el cerebro proyectara una película interna usando nuestras experiencias. ¿Por qué soñamos cosas tan raras? Una de las teorías más aceptadas es que los sueños nos ayudan a procesar emociones no resueltas. Por ejemplo, si tuviste un día estresante, es probable que tu sueño tenga elementos caóticos o angustiosos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, propuso que los sueños eran la vía regia al inconsciente. Según él, los sueños expresan deseos reprimidos. Aunque su teoría es controversial, fue clave para que se comenzara a estudiar científicamente el sueño. Freud hablaba del contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño, y el contenido latente, el verdadero significado oculto. Así, soñar con una casa no es solo una casa, puede representar el cuerpo, la mente o la seguridad emocional. Más adelante, Carl Jung propuso que los sueños reflejan no solo el inconsciente individual, sino también el inconsciente colectivo. Según Jung, soñamos con símbolos universales como el agua, el fuego, o figuras arquetípicas como el sabio o la sombra. Con el avance de la neurociencia, hoy sabemos que ciertas zonas del cerebro se activan especialmente durante los sueños. El sistema límbico, encargado de las emociones, está muy activo, mientras que el lóbulo frontal, relacionado con la lógica, disminuye su actividad. Esto explica por qué los sueños muchas veces no tienen sentido lógico pero sí una fuerte carga emocional. Por eso puedes soñar con una conversación con un gato que te da consejos y sentir que tiene total sentido, hasta que despiertas. Los científicos han utilizado tecnología como la resonancia magnética funcional para observar qué partes del cerebro se encienden mientras soñamos. Esto ha permitido comprobar que muchas veces recreamos escenas pasadas, modificadas por nuestro estado emocional actual. Un ejemplo claro, si una persona sufrió una ruptura amorosa, puede soñar que está buscando a su pareja en un aeropuerto sin encontrarla. La mente usa metáforas visuales para representar emociones internas. Otro aspecto interesante es que el sueño ayuda a consolidar la memoria. Es decir, mientras dormimos, nuestro cerebro selecciona qué recuerdos guardar y cuáles descartar. Esto se da principalmente en las fases no REM del sueño. Imagina que estudiaste para un examen antes de dormir. Durante el sueño, tu cerebro repasa inconscientemente esa información. Es como si ordenara los archivos importantes del día anterior y los guardara en una carpeta segura. Los sueños también pueden ayudar a ensayar situaciones futuras. Se ha observado que soñamos con problemas o desafíos que aún no hemos enfrentado. Es como un simulador emocional que nos prepara para actuar en la vida real. Por ejemplo, alguien que va a dar una conferencia importante puede soñar que se le olvida el discurso. No es premonición, es el cerebro preparándose para el estrés y ayudando a regular la ansiedad. Un fenómeno común es el de los sueños recurrentes. Cuando sueñas lo mismo muchas veces, puede ser señal de que hay un conflicto no resuelto o una emoción que no has procesado conscientemente. Es el inconsciente tocando la puerta, una y otra vez. También existen los sueños lúcidos, donde la persona es consciente de que está soñando e incluso puede controlar lo que sucede. Algunas personas entrenan esta habilidad como una forma de autoexploración o para superar miedos. Los estudios muestran que quienes practican el sueño lúcido tienen mayor conexión entre sus lóbulos frontales y otras partes del cerebro. Esto permite mantener cierta lógica durante la experiencia onírica. Soñar no es exclusivo de los humanos. Se ha comprobado que los mamíferos, como perros y gatos, también sueñan.
Si alguna vez viste a tu mascota mover las patas o emitir sonidos dormida, probablemente estaba soñando. Otro aspecto es la relación entre los sueños y la salud mental. Personas con depresión o trastorno de ansiedad suelen tener sueños más intensos o pesadillas frecuentes. Esto refleja el desbalance emocional interno. La psicoterapia moderna, especialmente el psicoanálisis y la terapia Gestalt, aún utiliza el análisis de los sueños como herramienta para conocer el estado emocional de una persona y ayudarla a procesar traumas. Cuando sueñas con caerte al vacío o perder los dientes, estos sueños pueden relacionarse con inseguridad, miedo al fracaso o pérdida de control. No siempre hay un significado fijo, pero hay patrones comunes que ayudan a interpretarlos. La cultura también influye en los sueños. En algunas sociedades indígenas, los sueños se consideran mensajes del mundo espiritual o del alma. En otras, se ven como mensajes proféticos o visiones. En la cultura occidental moderna, tendemos a ver los sueños como producto del cerebro. Pero incluso desde esta perspectiva científica, siguen siendo una fuente poderosa de autoconocimiento y creatividad. De hecho, muchas ideas creativas surgieron en sueños. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday. El químico Kekulé soñó con una serpiente que se mordía la cola, lo que le inspiró a descubrir la estructura del benceno. El inconsciente puede conectar información de formas que la mente despierta no logra. Esa libertad creativa, sin la censura de la lógica, es lo que hace tan valiosos a los sueños para artistas, científicos y escritores. La ciencia también ha estudiado las pesadillas. Estas suelen ser más frecuentes en niños, pero también aparecen en adultos bajo mucho estrés. Las pesadillas repetidas pueden ser síntoma de trauma o ansiedad severa. Un enfoque terapéutico es la reestructuración de los sueños. Esto implica imaginar un final diferente para una pesadilla y repetirlo mentalmente antes de dormir. Con el tiempo, el cerebro adopta ese nuevo final como parte del sueño. Los sueños son también un espacio donde aparecen recuerdos reprimidos. Aunque no siempre se puede confiar al 100% en los recuerdos oníricos, a veces pueden dar pistas importantes sobre emociones olvidadas o bloqueadas. Un punto fascinante es que, durante el sueño, se reduce el nivel de ciertas sustancias químicas como la serotonina y se incrementa la dopamina en algunas regiones cerebrales. Esto puede explicar la intensidad emocional y visual de los sueños. Hay personas que dicen no soñar nunca. En realidad, todos soñamos, pero no todos lo recordamos. El recuerdo de los sueños depende de en qué fase del sueño te despiertes. Si despiertas durante REM, es más probable que recuerdes el sueño. Puedes entrenarte para recordar más sueños. Llevar un diario de sueños, escribir apenas te despiertes, evitar pantallas antes de dormir, y tener una rutina regular ayuda a que tu mente se prepare para capturar esos recuerdos oníricos. Interpretar los sueños no es adivinación. Es una herramienta de reflexión. No existe un diccionario definitivo, pero hay símbolos comunes y conexiones personales que pueden darte claves sobre tu mundo interno. Para analizar un sueño, puedes preguntarte, ¿qué sentí en el sueño? ¿Qué elementos se repiten? ¿Qué parte de mi vida me recuerda? No busques respuestas literales, sino emocionales. La relación entre sueños y emociones es tan fuerte que algunos terapeutas utilizan técnicas de visualización guiada para recrear escenarios oníricos y permitir que el paciente interactúe con ellos conscientemente. Uno de los mitos más comunes es que si mueres en un sueño, mueres en la vida real. Eso no es cierto. Muchas personas han soñado con su muerte y simplemente han despertado sin consecuencias. Es solo una metáfora fuerte del inconsciente. Dormir bien es esencial para soñar con calidad. El insomnio, el estrés o el uso excesivo de dispositivos electrónicos afectan negativamente el sueño REM, reduciendo la frecuencia e intensidad de los sueños. La meditación y la atención plena antes de dormir han demostrado mejorar la calidad del sueño y, por lo tanto, de los sueños. Esto se debe a que ayudan a calmar la mente y preparar el cerebro para procesar mejor lo vivido. Los sueños pueden ser también una forma de comunicación interna. A veces, nos dicen verdades que no queremos aceptar en la vigilia. Nos muestran temores, deseos y conflictos que evitamos enfrentar durante el día. Es interesante observar cómo, a medida que envejecemos, soñamos menos. Esto podría deberse a cambios en la estructura del sueño o al hecho de que acumulamos más experiencias y nos sorprendemos menos. Las personas ciegas también sueñan. Si nacieron ciegas, sus sueños no contienen imágenes, pero sí sonidos, emociones y sensaciones táctiles. Si perdieron la vista después de nacer, sus sueños incluyen elementos visuales. El cerebro es tan creativo durante los sueños que puede inventar caras,
lugares y situaciones que nunca hemos visto antes. Pero muchas veces, toma fragmentos de cosas reales que hemos visto alguna vez, incluso si no lo recordamos conscientemente. Si alguna vez soñaste con estar desnudo en público, tranquilo, es uno de los sueños más comunes. Suele asociarse con vergüenza, vulnerabilidad o miedo a ser juzgado. El acto de dormir y soñar es uno de los mayores misterios de la neurociencia. Aunque hemos avanzado mucho, aún no sabemos todo. Cada noche, el cerebro entra en un laboratorio invisible donde emociones, recuerdos y símbolos se mezclan. Soñar es una forma natural de conocernos. Al observar lo que soñamos, aprendemos más sobre quiénes somos, qué sentimos y hacia dónde queremos ir. Es una herramienta de introspección gratuita y accesible para todos. Dormir bien, entender lo que soñamos y conectar con nuestro inconsciente no solo es fascinante, también es una forma de cuidar nuestra salud mental y emocional. Si aprendemos a escuchar nuestros sueños, quizás podamos vivir más conscientes. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje por la ciencia de los sueños. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que también quiera explorar su mundo interior. Nos vemos en el próximo sueño.